Bueno, hola, buenas noches. Bueno, es una alegría obviamente volver a vernos, poder estar reunidos juntamente, poder estar orando, pidiendo al Señor por nuestros motivos de oración, agradecerle también por lo que Él ha hecho por nosotros. Y también tenemos este momento, ¿no?, donde podemos disfrutar este deseo de poder compartir la palabra, de poder eh, ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a continuar con el estudio de Esdras. Vamos a continuar con el capítulo 6, nos toca desde el versículo 1 al versículo 15. Y a veces cuando nosotros leemos estos libros históricos, pensamos que muchas veces son registros del pasado, o cosas que quizás a veces quedan un poco distantes para nosotros, ¿no? Pero el mismo Dios que va a estar en el libro de Esdras va a ser el mismo Dios que está con nosotros. Entonces es importante que los consideremos, que podamos justamente profundizar en ellos. ¿Qué es lo que hizo Dios para sostener al remanente judío? ¿No? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que hace Dios para sostenernos también a nosotros el día de hoy? Y antes de entrar en los puntos que quiero compartir con ustedes, me gustaría que leamos los primeros dos versículos. Esdras 6, versículo 1 y 2, dice así. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba así escrito memoria. Y luego continúa, ¿no? Y para valorar lo que nosotros acabamos de leer ahí recién, ¿no?, tenemos que mirar un momento hacia atrás. Si recordamos, el pueblo había regresado, ¿no?, y con un entusiasmo enorme para reconstruir las cosas, en este caso el templo. Pero hubo una realidad que los golpeó muy fuerte. La obra se detuvo. Si recordamos algunos capítulos atrás, los enemigos de Israel van a decirle ¿qué están haciendo ustedes? ¿Por qué lo hacen? ¿Con qué autoridad? ¿No? Y los terminan frenando. Y esa obra se detuvo, y no solamente se detuvo por algunos días, por algunos meses, sino que se detuvo por más de 16 años, que es un montón de tiempo. Imagínense el desánimo de esa gente que había vuelto para poder construir el templo, y estuvo detenido por casi 16 años. Y lo pensamos, muchas veces nosotros queremos la respuesta de nuestro Señor instantánea, ¿no? Muchas veces pedimos por cosas y esperamos que el Señor actúe. Y sin embargo, en este caso se tomó unos 16 años este momento, ¿no? Y pensaba las críticas que ellos habían tenido, ¿no?, los vecinos, la burocracia del gobierno de turno, las amenazas que ellos recibían, y todo decía aparentemente que no se podía continuar con la construcción. Y a veces nosotros estamos igual, como recién decía, ¿no? Oramos por un familiar que queremos que quizás pueda encontrarse con el Señor, por ministerios en la iglesia, por situaciones personales por las cuales pasamos, y pasan años y años y ese archivo, ¿no?, esa petición que tenemos no sale a la luz, no tenemos una respuesta, parece que se perdió. Y los enemigos de la obra de aquel entonces, de Dios, preguntaban con soberbia, ¿quién les dio a ustedes permiso para edificar? Podemos ver en Esdras 5:3. Y el mundo siempre nos va a pedir esa credencial, ¿no? ¿Quién sos para pedir tal o cual cosa, no? Pero si vemos en el versículo 2, lo hermoso de esto es que el decreto que Ciro había hecho en la antigüedad, si recuerdan, Ciro había hecho un decreto para que ellos pudieran ir a hacer el templo, ¿no? No apareció en Babilonia, que era el lugar principal, ¿no?, donde estaba el rey en ese momento. Sino dice que apareció en Acmeta, en la provincia de Media. ¿Y por qué es importante esto? Porque nos muestra la soberanía de Dios. Dios se encargó de los documentos que habían sido escritos tantos años atrás, que fue preservado en un palacio de verano. O sea, no estaba en el lugar donde debería haber estado, sino que estaba en un palacio lejano y lejos del cabo de la capital, para que apareciera justo cuando el pueblo lo necesitaba, ¿no? Nada está perdido para Dios y ninguna promesa suya tiene fecha de vencimiento. Y eso me alentaba, ¿no?, pensar en esto, que el Señor no se olvida de lo que nos promete, que el Señor no se olvida de las peticiones que le hacemos. Es verdad que a veces vamos a recibir un no por respuesta, a veces no queremos aceptar eso, pero si el Señor oramos, estamos haciendo nuestras peticiones, Él, en su momento, en el que Él considera adecuado, va a aparecer. Y hoy vamos a ver cómo esa fidelidad se traduce en tres realidades que deben transformar nuestra manera de ver la vida, ¿no? Primero, cómo oramos nosotros, como la palabra esta que fue guardada por el Señor, la provisión inesperada que vamos a ver un poco más adelante, y la obra terminada. Ahora bien, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5, ahora sí vamos a continuar un poco más.
Vamos a tomar desde el 3, pues ya leímos los primeros dos, y dice así. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos, y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes, y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén, y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Lo primero que debemos notar es, como decía, que Dios es un Dios de detalles y de memoria. Dios no se olvidó de lo que había hablado con el Ciro, ¿no? Sobre el decreto que había salido a favor de los israelitas. Y justamente pasaron, como decía, más de 20 años de que Ciro dio esa orden hasta que Darío la encontró. Para el mundo era un papel en una provincia apartada, ¿no? Una provincia que a nadie le importaba, en un palacio de verano, en un rincón, pero para Dios era parte del propósito. Bueno, como decíamos antes, si veíamos en el primer versículo, justamente va a hablar que lo buscaron primero en Babilonia, donde estaban los tesoros. Es lógico, en la capital es donde están todos los tesoros. Sin embargo, estaba en otro lugar. Y me hace pensar también en la preservación de la palabra. Nosotros hoy tenemos la palabra porque el Señor la protegió. Y también podemos ver también un ejemplo muy claro de lo que había pasado con esta orden. El Señor preservó ese decreto para que en el momento adecuado pudiera actuar, ¿no? Sacó el decreto y lo puso en un lugar seguro para que nadie lo destruyera. Ahora, ¿cuántas veces sentimos que las promesas que tenemos de parte de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra iglesia, parecen que están archivadas, ¿no? Y donde nadie las ve, donde nadie les importa? A veces parece que Dios, o por lo menos yo lo considero, a veces me pasa y digo, bueno, quizás Dios se olvidó de mí, ¿no? O no se acuerda, o quizás me falta fe para creer en Él, ¿no? Para pensar en que Él va a cumplir su palabra. Sin embargo, Dios siempre cumple su palabra. El Señor tiene un registro exacto de todo lo que nos promete, de lo que nos dice. Y nosotros vemos también en la palabra que dice que el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Y acá tenemos parte de una prueba histórica de eso, ¿no? Es un fragmento de la palabra que no pasó y que va a permanecer. Si vemos el versículo 3 y 4, lo que va a decir también es que no era un permiso para que hicieran lo que quisieran, ¿no? Podemos ver que hay órdenes estrictas, definidas, donde dicen las medidas, cómo tenían que hacer, qué se iba a usar. Y es un detalle hermoso también que va a decir que las paredes debían ser firmes, que debían perdurar, ¿no? Dios no quería un refugio temporal en ese momento, ¿no? Quería algo sólido. Y lo más asombroso, que el gasto debía ser pagado, ¿por quién? Por el tesoro del rey, dice, exactamente. Y hermanos, cuando Dios da una orden, se cumple directamente. Si Él nos pide que edifiquemos, Él ya sabe de dónde van a salir los recursos, va a traer lo que sea necesario, ¿no? Y de esa manera se va a avanzar la obra. Confiamos en que Él lo va a hacer. Y nos abre la confianza en Él. O sea, nosotros no tenemos que pensar cuánto dinero vamos a tener o cómo vamos a hacer para... Nosotros tenemos fe de que el Señor se va a encargar de su obra, que Él es fiel a lo que prometió, ¿no? Y el decreto, como decía, no era una ley humana, sino que era la voluntad de Dios que había sido puesta en ese rey. Y pensaba, ¿no? El Señor se hace cargo de todo. No necesitamos nada. Y hoy buscamos en este libro, ¿no? En la palabra de nuestro Señor, donde tenemos todos los decretos de Dios que se cumplen. Tenemos promesas de parte de nuestro Señor para la restauración. Tenemos también el perdón, la provisión que Él nos promete, la posición nueva que tenemos en Cristo y tantas otras promesas que tenemos, ¿no? Y cosas que se han cumplido. Y el Señor no va a hacer faltar ninguna de ellas. Es un Dios que se encarga de todo eso. Y así como los utensilios de oro que fueron devueltos, dice ahí, en el versículo 5, Dios está interesado en que recuperemos todas esas cosas. No por nuestras fuerzas, no por lo que merezcamos, sino porque Él lo prometió así en su palabra. Y pensaba, ¿no? Ese dinero, que como veíamos antes, después va a venir, digamos, de sus enemigos. De los mismos que querían frenar la obra, van a terminar pagando la construcción del templo, ¿no? Pero bueno, antes de seguir, quería pensar en esto, ¿no? Muchas veces cuando estamos en nuestro momento de oración, ¿no? Más allá de este lugar, obviamente, que es importante,
Y pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces yo, como hijo de Dios, me olvido de las promesas bíblicas, ¿no? Las cosas que el Señor ha prometido para los que le aman. Y a veces dejamos de creer porque quizás pasó mucho tiempo, el Señor no nos ha respondido a algo que nosotros esperábamos, ¿no? Y lo dejamos de lado. Quizás es un buen momento para recordar esto, ¿no? Acmeta, donde Dios no se olvida de lo que Él promete. Otra de las cosas también que pensaba era que muchas veces sentimos que la obra del Señor a veces sufre, ¿no? Y a veces pensamos que termina siendo frágil. O en la iglesia también puede pasar. Pero las paredes son firmes, dice la palabra, ¿no? Y este lugar que tenemos, este lugar donde nosotros servimos, donde amamos al Señor, donde predicamos la palabra, no es nuestro. El Señor se hace cargo que sea firme. No es por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas de Él. Si algo dijo Dios, Él lo va a cumplir. Si continuamos un poco más, versículo 6, va a seguir diciendo así. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, dice, alejaos de allí, dejad que se haga la obra de la casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí, Darío, es dada la orden de que lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada la orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa, y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y Dios, y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente, ¿no? Y podemos ver, ¿no? Esta ironía es una cosa muy loca, donde los enemigos del pueblo van a querer frenar la obra, como decíamos antes, y cuando vamos avanzando, Tatnai, como recién veíamos, escribieron esa carta para que el rey detuviera la obra. Pero Dios usa esa misma obra, o esa burocracia que tenía el imperio, para blindar a sus hijos. La orden ya existía, se protegió la orden que había dado Ciro. Y la orden de Darío va a ser tajante, va a decir, aléjense de allí, váyanse, déjenlos. Es como si Dios hubiera puesto un cerco, ¿no?, alrededor del pueblo. Y dijera que nadie iba a frenar eso, ¿no? Él lo había determinado así e iba a avanzar. Pero no solo eso, sino que también vemos en el versículo 8, como decía, que los gastos que iban a pagarse de la hacienda del rey no venían de cualquier parte de la ofrenda que recibía el rey, digamos, de los tributos que colectaba en realidad. Solamente eran los del tributo que se recolectaba en esa zona, donde estaba Tatnai y los demás. Imagínense, los mismos impuestos que los opositores recolectaban, ahora tenían que entregárselos al anciano de los judíos para poder comprar todos los materiales, para poder comprar piedras, madera, todo lo que fuera necesario para que ese templo se construyera. Lo que el enemigo quería usar para asfixiar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, Dios lo usó para financiarlo, ¿no? Si lo pensamos brevemente. Él es el dueño de todo, del mundo, del oro, de la plata. ¿Cómo no iba a poder mover el corazón de un rey que no le conoce para que su obra se haga, ¿no? Pero podemos ver también en el versículo 10 que no era solamente la construcción del templo, también había dentro, digamos, de los materiales, lo que eran las piedras, además de las piedras, pedía becerros, pedía carneros y corderos. ¿Para qué? Y el versículo 10 lo va a decir, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo. Y eso me parece genial, me parece maravilloso, porque no era solamente reconstruir el templo. Dios no quería solamente que ellos fueran a un templo de manos humanas, ¿no?, simplemente a disfrutar de que tenían un lugar lindo, sino que quería restaurar esa comunión que tenía con el pueblo, que volvieran a ofrecerse los sacrificios, que volviera justamente a tener, que el pueblo tuviera todo lo necesario para que no faltara esa comunión. Y es algo que también pensaba para nosotros, ¿no? El Señor también quiere eso para nosotros. No nos quiere para estar en el templo nada más. Quiere para que nosotros tengamos una relación con Él, que pasemos tiempo con Él, que podamos hablar con Él.
Y debemos apartar ese tiempo, porque es lo que Él quiere. Hay un detalle también que nos toca directamente hoy y que me parece muy interesante, es que el rey también va a pedir que oren por él, ¿no? Y por sus hijos. Y vemos el cumplimiento también de lo que vemos, lo que va a decir Pablo en el Nuevo Testamento, que Dios va a poner autoridades, ¿no? Y vamos a orar por ellos para que podamos vivir quieta y reposadamente. Dios usó en ese momento a Darío para darle paz al pueblo, ¿no? Para que ellos pudieran continuar la obra sin ninguna interrupción. Ellos habían sido cortados de poder continuar, ¿no? Seguramente habían estado destruidos porque venían recontentos para volver a reconstruir el templo. Se les corta la obra, estaban desanimados, estaban mal, seguramente tenían todos estos choques con el pueblo enemigo. Sin embargo, Darío justamente también va a darles paz en ese momento para que pudiera seguir adelante, ¿no? Esa obra. Y también cuando pensaba esto, pensaba en el Señor, ¿no? Así como Darío va a dar órdenes para que el templo se termine, muchas veces no podemos dejar de pensar en nuestro Señor Jesucristo, que es por el cual justamente abrimos la palabra. Él es el verdadero rey que tiene autoridad sobre todo, ¿no? Sobre todo principado, sobre toda potestad. Y Darío dio un decreto bajo pena de muerte, como vemos en el versículo 11, era cualquiera que rompiera este decreto, que lo quisiera cambiar, ¿no? Lo iban a colgar de un madero, ¿no? Pero el Señor Jesús fue diferente, ¿no? Hizo lo opuesto. Él se entregó por nosotros, ¿no? Él fue al madero. Esa obra tan maravillosa es para que nosotros pudiéramos ser su iglesia, pudiéramos ser su cuerpo. Y Él es nuestro proveedor. Si Él cuida, en ese momento cuidó de que el templo tenga trigo, sal y vino, ¿no? Cosas que quizás en ese momento ya eran más detalles que otra cosa. ¿Cuánto más va a cuidar de su iglesia para que no falte nada, para que podamos llevar la misión adelante, ¿no? Porque a veces nos faltan los recursos, a veces nos falta fe, pero el Señor está ahí, obrando en nosotros. Y nos promete que nos va a dar todo lo que necesitemos. En especial cuando vamos a hacer su obra, cuando vamos a impartir el Evangelio. Y pensaba, ¿no? Sentimos que tenemos, o a veces encontramos en nuestra vida esos momentos donde luchamos, ¿no? Contra las trabas que tenemos en nuestra vida, en los tadnais, ¿no? Personas o situaciones que intentan frenar nuestro crecimiento espiritual, a veces la iglesia. El Señor muchas veces nos va a proteger y va a decir lo mismo, ¿no? Aléjense de allí. ¿Te preocupa la falta de recursos que tenemos para la obra de nuestro Señor en nuestra vida y en nuestra iglesia? Dios puede usar la fuente más inesperada para poder llevar la obra adelante. Oremos justamente con la seguridad de que el Dios del cielo tiene control sobre todo, sobre las autoridades, sobre la economía, nada se escapa de Él. Él es dueño de todo. Y quiere lo mejor para sus hijos, ¿no? Para los que hacen su voluntad. Versículos 14 y 15, ya vamos terminando. Va a decir así: y los ancianos de los judíos se edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Si notamos, bueno, Darío había dado el dinero, había quitado a los enemigos, había firmado el nuevo decreto, todo estaba servido, pero el versículo 14 va a decir que los ancianos prosperaban conforme a la profecía de Ageo y Zacarías. Y esto nos enseña una verdad vital también para la vida de nuestra iglesia. Los recursos de este mundo no pueden sustituir la palabra de Dios. Era lo importante. El dinero de Darío no iba a poder poner los ladrillos. Lo que puso los ladrillos fue el ánimo que los profetas infundieron en el pueblo de Israel. En el corazón del pueblo a través de la palabra de Dios. No era porque eran hombres y habían profetizado, no. Era porque era la palabra del Señor para que vuelva a ser. Ageo les había dicho: esforzaos porque yo estoy con vosotros, en Ageo 2:4. Zacarías les había recordado: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, va a decir en Zacarías 4:6. Prosperaron porque escuchaban la voz de Dios en ese momento. Y en nuestra iglesia la verdadera prosperidad no es tener un edificio lindo, ¿no? Tener las cuentas llenas, es tener el templo lleno por todos lados, comprar el galpón del lado, ¿no? Tantas otras cosas, sino estar alineados con lo que Dios dice en su palabra. Y eso es importante. Y lo que me parece genial es en el versículo 14, es cómo termina, ¿no? Va a decir que se terminaron las 3 órdenes, ¿no? Y va a decir lo primero que, versículo 14, por orden del Dios de Israel
y por mandato de Ciro, Darío y Artajerjes, rey de Persia, ¿no? Los reyes de Persia fueron solo instrumentos, pero el arquitecto fue Dios. Dios fue el primero. Él dio la orden, Él concluyó la obra. Y a veces le damos demasiado crédito a las circunstancias. Terminamos tal proyecto porque conseguimos el descuento, porque conseguimos el dinero, porque nos esforzamos, porque el gobierno nos ayudó, X, lo que se te ocurra. Pero no. Si nosotros podemos avanzar en la obra del Señor, si nosotros podemos terminar cosas para Él, es solamente por Él. Y nadie más que Él. Es porque el Dios de Israel, en ese momento, lo ordenó, ¿no? Nosotros hoy continuamos en la edificación de nuestra iglesia, ¿no? Que es su cuerpo. Estamos hablando de la parte espiritual. Y a veces nos cansamos, pero este pasaje nos garantiza que lo que Dios ordena, Él lo va a terminar. Cantábamos justamente la canción, ¿no? Que el Señor justamente va a avanzar y va a terminar su obra cuando sea el momento. Nosotros no somos gente o personas solamente manteniendo viva la iglesia. Nosotros somos herramientas, somos pecadores arrepentidos, personas que merecíamos el infierno. Sin embargo, hoy, por la gracia del Señor, estamos acá y es Cristo, el dueño de la iglesia, quien la va a sostener y la va a llevar adelante. El versículo 15 nos va a dar una última fecha, el tercer día del mes de Adar. Dice, hubo un día donde los martillos dejaron de sonar y las puertas se abrieron. Hubo un día que se cumplió y eso nos da una preciosa esperanza para nosotros. Quizás estamos cansados, ¿no? Quizás estamos con las manos sucias, sentimos que no podemos avanzar, no estamos hablando sucias de trabajar en la obra, ¿no? Pero Dios obviamente va a poner fecha, ¿no? Nos va a decir que la obra se va a terminar. Y sabemos que cuando estemos con el Señor vamos a ser perfectos, vamos a haber podido completar la obra, ¿no? Y Él dice, como decíamos antes, Él promete completar su obra también en nosotros. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no deja templos a medio terminar. Y quería cerrar solamente esto, ¿no? Dios es soberano absoluto en todo, ¿no? Eso es lo que quiero cerrar. Es algo muy sencillo. Hemos visto tres cosas que son básicas, que las hemos visto 1000 veces, pero sí podemos ver en la palabra, que pueden fortalecer nuestra fe. La primera es que Dios no olvida. Como podemos ver, pasaron 15, 20 años hasta que se cumplió, ¿no? Dios no olvidó. Dios, cuando fue el momento indicado, llevó adelante la obra, salió el decreto, protegió a los israelitas, pudieron terminar el templo sin que nadie los moleste. Lo segundo, Dios no tiene límites. Él usó los recursos de los enemigos, ¿no? De un imperio pagano y aún la oposición de los enemigos para que paguen la misma obra que estaban haciendo, ¿no? Lo que el enemigo diseñó para detenerlo, al detener la obra del Señor, la usó justamente para poder impulsar esa construcción del templo. Y también lo que podemos ver como tercero es lo que Dios empieza, Dios lo termina. El templo se terminó no por la fuerza del hombre, sino por la obediencia a la palabra predicada por Ageo y Zacarías, y el Señor ayudó a que eso se termine. Sabemos que el Señor no habita en templos de manos humanas, pero hoy podemos decir que somos su casa, y este pasaje nos da esa verdad, ¿no? Dios fue tan fiel y tan detallista para cuidar de un edificio de piedras y de madera en Jerusalén. ¿Cuánto más va a ser fiel para cuidar a su iglesia, comprada con la preciosa sangre de su Hijo? ¿Oramos? Te damos gracias, Señor, una vez más, porque tenemos la posibilidad de abrir tu palabra. Sabemos que nosotros no podemos hacer nada, sabemos que solo somos herramientas en tus manos. Y te queremos agradecer porque pudimos vivir en la palabra una vez más, Señor, cómo vos actuás, cómo vos sos un Dios que cumple promesas, un Dios que no se olvida, un Dios que va a llevar todo hasta el final, Señor. Te damos gracias porque sos un Dios que completa las cosas. Y te queremos pedir, Señor, que sigas perfeccionando nuestras vidas hasta que el Señor venga, que podamos ser fieles obreros, que podamos depender de vos, Señor, no de nuestras fuerzas, no de lo que podemos hacer, sino simplemente confiando en ti, Señor, depender de ti. Queremos pedirte también por las personas que no han podido venir, las personas que quizás no han querido venir, para que tú los bendigas. Y también te queremos pedir que nos bendigas en el regreso a nuestros hogares. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.